Hola, ¿qué tal? Sean una vez más bienvenidos a su podcast Novatos Pod. Bueno, en esta ocasión les estaremos hablando de los fenómenos naturales que afectan a los centros de datos. Me encuentro con mi compañero Lucio Alejandro y sus servilletas Eros. Bueno, Lucio, ¿me podrías dar una pequeña introducción del tema, por favor? Sí, bueno, pues como comentaste, estaremos hablando sobre todos aquellos fenómenos naturales que afectan directamente a los centros de datos o data centers. En específico daremos prioridad a cómo los afecta en cuanto a la seguridad física. También es muy importante tomar este tema porque, como hemos venido diciendo a lo largo de todos nuestros podcasts que hemos realizado, todas las personas a diario generan grandes cantidades de datos. Estos datos, pues a su vez, necesitamos guardarlos en algún lugar. Muchas empresas o muchos departamentos generan grandes cantidades de datos, y como no es muy factible guardarlos por ejemplo, que vamos a decir, no, pues lo voy a guardar en un disco duro, así, pues entonces, porque es demasiada información, entonces es donde entran los centros de datos. Por eso es muy importante tocar este tema de qué puede afectar a un centro de datos, hablando específicamente en cuanto a fenómenos naturales. Ok, entonces estos fenómenos naturales los podemos clasificar, ¿no? Por ejemplo, los fenómenos meteorológicos, los fenómenos geológicos y los fenómenos hidrológicos. Para saber un poco más del tema, los fenómenos meteorológicos, pues es por ejemplo granizadas, sequías, inundaciones, huracanes. Fenómenos geológicos, pues serían los volcanes, terremotos, y fenómenos hidrológicos, pues podría ser un tsunami, oleadas, maremotos. Bueno, podría ser que se lleguen a preguntar, pero ¿cómo es que puede afectar un fenómeno natural a un data center? Y sí se puede. Por ejemplo, Lucio, ¿me podrías dar un ejemplo? Sí, claro que sí. Pues mira, ahorita no sé si has escuchado que ha tomado mucha fuerza esto del cambio climático. Conforme van pasando los años, el cambio climático, desgraciadamente, pues va empeorando, ¿no? Todo este proceso que genera el cambio climático genera que haya fenómenos meteorológicos, como bien lo comentaste. Estos fenómenos, pues, conforme va pasando el tiempo, van aumentando. Y hay un tema muy importante que es el del nivel del agua, en cuanto al nivel del mar. No sé si te ha tocado ver que luego se dice en noticias o en periódicos o en ciertas notas así informativas que el nivel del agua aumentó, no sé, 1 centímetro, o que en los últimos años han aumentado tantos centímetros. Bueno, pues esto es en realidad muy preocupante, porque al ir subiendo el nivel del agua, pues obviamente la corteza terrestre va, como que se va inundando. Y para darnos una idea de lo que esto significa, sería que si, por ejemplo, en la actualidad estamos a tantos niveles sobre el nivel del mar, podría llegar el caso en que, por decir así, un pueblo cercano al mar quede inundado. ¿Y qué tal si este pueblo alberga lo que es un centro de datos? Pues básicamente también se vería afectado directamente. Y pues eso es como que la parte fea de las ubicaciones de los centros de datos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Recuerdo en algún momento haber leído en algún sitio web el caso de una inundación en un centro de datos. Aquí vemos cómo afecta el cambio climático a los centros de datos, que realmente se ve que los centros de datos no están preparados para este tipo de problemas, porque obviamente no se consideran todos los tipos de percances que puede haber en un centro de datos. Obviamente, pues, por ejemplo, están las inundaciones, en un terremoto tampoco se consideran. Este centro de datos que estaba en el Reino Unido, pues sufrió pues un atentado gracias a las inundaciones. Este centro de datos no estaba preparado
para contemplar ese tipo de problemas, que no es un problema que genere el hombre. Bueno, sí, hablando en términos más amplios, sí lo genera el hombre, ¿no? Pero no es como tal que un hombre haya eliminado los datos que hay ahí en el centro de datos, o que haya incendiado el centro de datos, o cosas que tengan que ver que él lo hizo directamente, sino que es indirectamente con el cambio climático, no está contemplado. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Sí, es justamente eso que dices. Por ejemplo, si nos retomamos el caso del agua, básicamente nos podemos dar cuenta que el agua puede entrar en una pequeña ranura, o sea, es demasiado difícil detenerla. En el caso de las inundaciones que yo hablaba, no hablaba específicamente de que el agua pudiera llegar sobre el nivel del mar, porque hay otras formas, ¿no? Sí. El agua también puede llegar en forma de tormenta, y si este centro de datos pues ya puede ser que ya sea viejito, por decirlo así, o que tenga, no sé, que haya tenido un percance y que por lo mismo haya grietas, pues todo eso es parte de la seguridad del centro de datos. Tiene que haber como que un constante monitoreo de que todas las instalaciones pues estén bien, ¿no? Y hablando de instalaciones como entorno físico, como te decía, porque si hablamos en cuanto a una estructura física, pues nos vamos a referir básicamente a la estructura. Y como te decía, al haber ciertas fugas o al haber ciertos percances, pues corre el riesgo de que todos esos datos que se encuentran ahí albergados pues tengan algún percance, ¿no? También hay un instituto, el Optimai Instituto, y algo como PONEM o algo así, que esos son como que hicieron una pequeña encuesta en los centros de datos estadounidenses, donde dijeron que durante una encuesta realizada en 4 años, le salió en $700,000 estar reparando datos para prevenir todo esto de inundaciones por medio de tormentas. Porque si bien es cierto, como te digo, las fachadas sufren cierta, ¿cómo se puede decir? No sé, se deterioran, vamos a decirlo así. Entonces pues necesitan un mantenimiento constante. También digamos que hay una pequeña variante ahí, que es que un centro de datos necesita estar alimentado siempre. O sea, un centro de datos a fuerza tiene que funcionar por medio de una fuente de alimentación. Dicha fuente de alimentación pues tiene que tener igual una consolidada y fuerte estructura de cómo es que llega la energía a estas instalaciones. Por nosotros es bien sabido que la energía es muy susceptible al agua. Por ejemplo, si tú entierras un cable, te darás cuenta que se corrosiona o tiene ciertas alteraciones porque la humedad afecta. Entonces, a cualquier dispositivo la humedad le afecta. Por ejemplo, un celular que se moja, se afecta. O sea, cualquier circuito integrado o cualquier dispositivo electrónico, el agua o la humedad va a hacer que falle. Entonces, por eso es importante cuidar todos estos percances que puedan suceder en un centro de datos, ¿no? Sí. Bueno, podemos poner 4 categorías grandes de las amenazas para los centros de datos, como lo son los errores humanos, el cibercrimen, desastres naturales y equipos de TI que estén fallando. Para el caso de México, porque no podemos no podemos generalizar como tal, ¿no? Pero hay desastres naturales que se presentan aquí en México y que no se presentan quizá en Estados Unidos o el Reino Unido o Japón, yo qué sé, ¿no? Sí, depende de la ubicación. Sí, depende de la ubicación. En el caso de México, el desastre natural que se puede presentar es un sismo. Como bien sabemos que nosotros vivimos en la ciudad de Oaxaca. Oaxaca es un estado que es muy susceptible a sismos, es una zona sismológica, ¿no? Entonces, por ende, esta zona, ¿cuántas veces al año puede ser que tiemble? No sé, entre 5 y 10 veces al año. Fuertes, sí. Sí, ¿no? Menores, pues puede ser que demasiadas, ¿no? Entonces tenemos que considerar este tipo de desastres naturales en los centros de datos. No sé si recuerdas, en el 98 creo, ¿no? El sismo que fue aquí en México, en la Ciudad de México,
cuánto inmueble no se perdió, imagínate equipo computacional, cuánto equipo no se perdió. Entonces aquí es donde realmente nos damos cuenta que no estamos preparados para desastres naturales de grandes proporciones. Imagínate si nosotros aquí en México contásemos con un data center muy grande, que históricamente pues ya hubiera tenido sus años la estructura y se hubiera destruido por el sismo, porque hay edificios que se cayeron gracias al sismo. Imagínate cuánta información se hubiera perdido, qué problema hubiera llegado a crear esto, ¿no? Como tal, si hubiera sido el único data center aquí, imagínate, no se tienen respaldos, imagínate toda la información que se hubiera perdido, hubiera sido un gran problema, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que no son los mismos desastres naturales que se van a presentar aquí, como en Estados Unidos, como en otros países latinoamericanos, como en Japón, ¿no? En el caso de Japón, Japón es un país susceptible a sismos y a tsunamis. En algún momento me parece que leí que hubo un data center que gracias a un tsunami pues se destruyó completamente. Sí, imagínate, vamos a hacer una comparativa pequeña, ¿no? Imagínate que tu data center esté preparado para atentados como tal de una persona, ¿no? Físicamente, ¿no? Tiene seguridad perimetral, pero pues eso no puede hacer nada contra un tsunami. O sea, obviamente no. El agua entra por todos lados, se filtra por donde sea. Ahora, hacemos esto en comparativa con las zonas sísmicas. Bueno, también Japón es una zona que sufre muchos sismos. La ingeniería civil de Japón es una de las más avanzadas que hay en el mundo. Hay que hablarlo. En México no es tan mala en esa área de ingeniería civil. Entonces estos ingenieros en el desarrollo de sus edificaciones implementan esa ingeniería civil. Ahora, aprovechando esa ingeniería y yendo al área de los data centers, pues estaría bien que se tome en cuenta esto, ¿no? Para las ubicaciones como lo es México, como lo es Japón, ¿no? Que sabes que es muy susceptible a que tiemble. Tienen que considerar también ese parámetro específico, porque son lugares susceptibles a eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos del caso de UK, que es quizá un lugar susceptible a inundaciones, ¿qué deben de hacer? Pues considerar esos casos, ¿no? Buscar una zona geográfica en donde no se presente o se puede llegar a presentar este problema, porque si no, pues ya. O sea, hay que considerar todos esos casos, ¿no? Y no es solo eso, también puede haber, por ejemplo, imagínate que quieren solucionar este problema de inundaciones yéndose a una montaña, ¿no? Que estén en una montaña, pero es que también en la montaña puede sufrir desgajes, ¿ves? Son desastres naturales, hay que considerarlos. Ahora no solo eso, también si son bosques, ¿qué pasa si un bosque se inunda? Pues se va a quemar todo, ¿no? Obviamente, si está lejos de una zona habitada, ¿qué va a pasar si puede haber un problema, por ejemplo, que los truenos que caen? O sea, puede ser que sea una zona, ¿cómo le podemos? Tormentosa, podríamos decir, ¿no? Ahora, ¿qué tal si gracias a un trueno se enciende el bosque? ¿Cómo le van a hacer con ese problema? No solo ese tipo de problemas, hay muchos tipos de problemas que se pueden presentar. Sí, es complejo evaluar todo eso, ¿no? De hecho, gracias a Dios tenemos el sentido del razonamiento, y muchas empresas o muchos personajes importantes que se dedican a esto de la creación de data centers, pues han aprendido, ¿no? a cómo evaluar la geolocalización o la localización de dónde piensan poner un centro de datos, ¿no? Por ejemplo, hablando en cuanto a historia, como dices tú, por ejemplo, allá en el 2012, en Manhattan, si no lo recuerdo, en Nueva York, hubo un huracán, el huracán Sandy, que fue en el 2012, que causó grandes destrozos en toda la zona conurbada de Nueva York, donde varios centros de datos que están al lado en Manhattan, básicamente los derrumbó el huracán, y tuvieron que estar bombeando agua de los sótanos para poder frenar la filtración de agua, ¿no? También toda esa sala de generadores que cada centro de datos tiene, pues toda esa se vio afectada y tuvieron que estar reemplazando
todos los interruptores dañados y todo eso, ¿no? Porque como te digo, donde hay energía, si llega a caer agua, pues es una falla grave, ¿no? Entonces, por eso es que muchos centros de datos, pues como que conforme va pasando el tiempo y ciertos pequeños errores que un centro de datos tuvo y que ocasionó un gran problema, buscan la forma de tratar de repararlo, ¿no? También en Reino Unido se desbordó el río Lent, que causó igual una inundación en un centro de datos. También las instalaciones del Vodafone dejaron el sistema caído por varios días, lo que ocasiona grandes pérdidas, ¿no? Porque un centro de datos tiene que estar funcionando 24/7, o sea, los 365 días del año tiene que estar funcionando todo el tiempo, o sea, no tiene descanso. Y esto, por medio de todos estos sucesos que suceden, pues como lo dijimos en un principio, son ocasionados por el cambio climático. Por lo mismo, la Organización de las Naciones Unidas, un día o dos al año, de todos los años, hacen una conferencia, por decir, ¿cómo se dice? Sí, es una conferencia, ¿no? Algo llamado Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pues esos la hacen cada año, por lo general la hacen entre octubre y noviembre. En esos 2 meses ahí hay un día en el que se reúnen y hay como que esa reunión, ¿no? Para abordar temas del cambio climático. Pues hay propuestas, hay todo lo relacionado a ello, y también como que dejan un lineamiento ahí de cuánto van a destinar para todos estos sucesos. Y por ejemplo, el que vino este año en el 2021 fue en noviembre, el 1 de noviembre de hecho, fue en Escocia, ahí se celebró. Y el del año que viene, pues esperemos a ver dónde va a ser, ¿no? Ahora en México. Sí, ahora les voy a dar 5 razones para proteger sus centros de datos de un desastre natural. Interesante. Sí, es que es interesante. Evitar la interrupción de servicios. O sea, imagínense, como ya estamos hablando de esto, ¿no? La interrupción de servicios nos referimos a que, imagínense que nuestro centro de datos se vea, pues se vea afectado por un sismo. En el caso de México, podría ser a través de sismos, ¿no? Ahora, imagínense si nuestra infraestructura sufre daños por un daño sísmico, pues al momento de considerar los desastres naturales, pues evitamos la interrupción de servicios. ¿Qué tal si en nuestro centro de datos estaba alojada una empresa muy importante? ¿Qué ejemplo podemos dar? No sé, algún sistema bancario. Pues imagínense qué problema puede llegar a generar esto, que la infraestructura se vea afectada, los cables rotos, los servidores destruidos, pues se puede llegar a presentar un gran problema. Y esto también habla de la satisfacción del cliente, que es otro punto muy importante. Nosotros como organismo o como empresa debemos de asegurar la integridad. De hecho, hacemos un compromiso con la empresa a la que le brindamos el servicio de brindarles esa integridad de la información. Y aquí ya estamos rompiendo un punto muy importante, ¿no? Que fue gracias a no considerar este desastre natural que se puede llegar a presentar. También disminuye los daños a los servidores, ¿no? Obviamente, si tienes contemplado esta cuestión de que puede llegar a haber un percance, un desastre natural, pues obviamente ya sabes que con una infraestructura correcta, utilizando los recursos con los que cuenta nuestro país como tal, como son cuestiones de ingeniería civil, aprovechando esos recursos, pues puedes implementar una infraestructura que esté diseñada para soportar sismos, yo qué sé, ¿no? De 8. ¿Cuáles son los temblores más fuertes que ha habido? 8.1, me parece, ¿verdad? Sí, 8 puntos tantos, ¿no? 8 puntos y algo, pero que consideren este tipo de sismos, pues también es importante, ¿no? Evitar la pérdida de datos. ¿Qué pasa con la pérdida de datos? Si nosotros perdemos datos importantes de las empresas que confían en nosotros, pues obviamente va a haber una insatisfacción, hasta puede haber demandas, ¿no? Incluso costos y reemplazos y mantenimiento también es importante. ¿Por qué? Porque si no consideramos estas problemáticas que se pueden llegar a presentar,
nos va a resultar mucho más costoso el reemplazo y el mantenimiento de estos recursos que se han visto afectados por en este caso los sismos, ¿no? Imagínate reemplazar una línea de servidores, ¿cuánto nos puede llegar a costar? Demasiado. Carísimo, demasiado. Implementar una nueva estructura, ahora imagínate, todavía que implementas una nueva estructura y que ahora esa estructura debe de considerar este percance que tuviste, ¿no? Que si ya sabes que hubo un sismo, puede volver a haber otro, ¿no? Incluso más fuerte, ¿no? Entonces ya debes de considerar este problema. Imagínate cuánto te ahorrarías si desde el principio implementas pues que satisfaga esta necesidad como tal, ¿no? Cierto. Entonces aquí ya vemos 5 puntos importantes que hay que considerar en las estructuras, bueno, así como tal en los data centers, ¿no? Ajá, sí, y de hecho, pues, como tú bien dices, además de implementar ciertas funcionalidades, por decirlo así, de prevención, yo creo que la mejor defensa contra un desastre natural que afecte a un data center es la ubicación. O sea, definir la ubicación para un centro de datos desde la planeación, pues es, digamos que sería lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos data centers sufren percances por medio de que están en una mala posición o de que tuvieron el desfortunio de que justo en ese lugar donde ellos se encontraban pues sucede un desastre natural, ¿no? Por eso hay estándares que se manejan para ver las ubicaciones de las instalaciones. Por ejemplo, está el TIA 942 que es un formato de estándar que te dice más o menos ciertas validaciones para ver dónde poner tus datos. En general se especializa en los centros de datos de nivel 4, porque recordemos que los centros de datos pues tienen como que ciertos niveles, ¿no? También está el FEMA, el USGMS, la NOAA, la Comisión Europea y la Comisión del Medio Ambiente, ¿no? Que también se encarga de todo eso. Además de eso, pues hemos visto que como el cambio climático no baja y todo, por ejemplo, no sé si viste en las noticias que en Estados Unidos, básicamente medio Estados Unidos estaba con incendios, sí, lo cual afecta directamente a todos los organismos, pero hablando en este caso de los data centers, pues igual no quedan excluidos de este detalle, ¿no? Pues yo considero que el peor fenómeno que le puede suceder, o al menos el más común, pues es el agua, el de las inundaciones, o que lluvia, sí, pues es el más común, porque puedes prevenir un incendio quizás, porque hasta cierto punto lo puedes prevenir, sí. Pero ¿cómo previenes al agua si cae de todos lados, se filtra de todos lados? Y pues es eso, básicamente es eso. Y no sé si encontraste algún otro ejemplo que... Sí, mira, ¿te acuerdas que hablábamos de principalmente, bueno, el tema aquí es los fenómenos naturales, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no significa que el factor humano no tenga que ver. No hemos puesto como tal un ejemplo de un fenómeno natural a causa del fuego, pero en los errores humanos sí es muy frecuente, ¿no? Como en el caso de un centro de datos europeo que se llama OVH, que ofrece alojamiento a páginas web, pues sufrió un atentado, un problema ahí con sus servidores que se incendiaron. Entonces aquí entran todos los puntos de los que hemos estado hablando, como lo es el problema de brindar el servicio, que esté activo el servicio. ¿Por qué? Porque gracias a este problema tuvieron que dejar inactivo el servicio de sus servidores como tal, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que las empresas que albergaron sus plataformas ahí en este centro de servidores, pues no tenían servicio como tal, ¿no? Entra la insatisfacción de los clientes y todo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en cuestiones por ejemplo, desastres naturales con fuego, que estamos hablando que quizá no he escuchado un ejemplo que haya sucedido, pero puede llegar a suceder, como hacíamos el ejemplo de que si hubiera un centro de datos en un bosque, ¿qué tal si gracias a una tormenta eléctrica pues se incendia el bosque, ¿no? ¿Qué pasaría aquí? Pues obviamente el centro de datos se va
se va a incendiar, obviamente. Y aquí es donde entra en juego lo que tú me habías comentado, de que es muy importante la ubicación geográfica de dónde esté el centro de datos, porque también debes de considerar todos los alrededores de la zona de donde está tu centro de datos. Si es susceptible a tsunamis, si es susceptible a tormentas, si es susceptible a inundaciones. Es importante considerar todos esos puntos a la hora de consolidar un centro de datos. Sí, es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Y pues ya así como de mi parte para concluir, te podría decir que como ahorita antes de venir aquí a este podcast, estaba checando sobre no sé si has escuchado, sobre el informe que lanza la OEA para DEFRA, que es el organismo del Departamento del Medio Ambiente y Alimentos, que tienen relaciones con el programa de investigación del cambio global en Estados Unidos. Bueno, pues ellos cierto periodo lanzan un informe donde engloban todo esto del cambio climático y como que lo proyectan a los cambios o a todas las reacciones que tiene todo este fenómeno en cuanto a organizaciones, en especial en el de las data centers. Arrojaron digamos que por decirlo así, una cifra muy escandalosa, porque dijeron que el nivel del mar aumentaría 20 centímetros. Perdón, eso aumentó y que se espera que para el 2030 ya no sean 20 centímetros, sino 120. Eso pues ocasionaría que muchas ciudades se quedaran inundadas, y todas esas ciudades, muchas albergan centro de datos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países que con más data centers cuenta, pues sí. Pues están en riesgo de esas inundaciones. Y es ahí donde todos estos centros de datos como que idean un plan B, ¿no? De ver la forma de generar centro de datos más resistentes, o que tengan como una, ¿cómo te diría? Otra opción de centro de datos. Por ejemplo, están los famosos los verdes, ¿cómo se dice? Los centros de datos verdes. Los data centers verdes, o todos aquellos centros de datos que se maneja una gran teoría alrededor de ellos, de que si ya puede haber centro de datos dentro del agua, todas estas teorías que surgen, ¿no? En realidad, pues sí están haciendo pruebas, ¿no? Porque, como te digo, todo este fenómeno que causa el cambio climático los afecta directamente y duro. Por ejemplo, en este informe que te digo, decían que al subir 120 centímetros el nivel del mar, afectaría a 235 centros de datos, cosa que es muy grave, viéndolo desde el punto estadístico. Entonces, sí, ahí está como que el mensaje a los centros de datos para que se pongan las pilas. Sí, ahora que tomaste este punto de los data centers verdes, tienes razón, porque los centros de datos verdes también luchan contra el calentamiento global, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, no sé, ¿quieres agregar algo más? Nada más, de mi parte sería todo. Pues espero que haya quedado claro cómo afectan los fenómenos naturales a los data centers, y bueno, dimos algunos pequeños ejemplos, pero pues, hay más ejemplos, ¿no? De los problemas que pueden llegar a generar pues las tormentas, las inundaciones, todos estos desastres naturales. Y bueno, nos estaremos viendo la siguiente ocasión, y espero que les haya gustado, y nos vemos para la próxima. Den like.